Vamos a cambiar radicalmente de tema. Recordará usted hace unos 3 años un fiscal que hacía mucho ruido, que sonaba mucho, que estaba en muchos temas muy distintos, de alta connotación pública, Emiliano Arias. En su momento fue, cuando estaba en momentos peak de varias de sus investigaciones, se lo preguntaremos, fue acusado por sus pares, o por uno de sus pares, le hizo una denuncia por corrupción, por hechos de corrupción. Bueno, gran escándalo. Este fiscal que hace tantas investigaciones anticorrupción, resulta que se le acusa de corrupción. Llegó aquí el fenómeno de tantas partes del mundo y tan temido. El nombre propio era Emiliano Arias. Han pasado 3 años y hoy fue absuelto por segunda vez. Entre medio, además, tuvo una absolución de la Corte Suprema porque el fiscal nacional intentó removerlo de su cargo. Está Emiliano Arias esta noche con nosotros. Emiliano, fiscal regional de O'Higgins. Gracias por estar aquí, muy buenas noches. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad, Matías. Te agradezco. ¿Se reintegra al trabajo? El día de mañana, muy temprano, regresaré a cumplir mis funciones constitucionales en la región de O'Higgins. La verdad que he estado 3 años imposibilitado de ejercer mis funciones, de modo que tengo muchas ganas de volver a la región, a poder hacer lo que tengo que hacer, perseguir delincuentes, proteger víctimas. ¿Qué fue de las múltiples investigaciones en que usted tenía, bueno, algunas de ellas me imagino muy avanzadas, abrochadas, que se las sacaron de las manos? ¿Qué fue de ellas? Mira, fíjate que eso viene como con la introducción, es casi de manual y ha ocurrido en muchas partes del mundo que fiscales anticorrupción, ¿cómo se sacan? Haciendo la denuncia falsa, o sea, transformando al fiscal anticorrupción en corrupto. Afortunadamente en Chile, en un plazo que yo habría querido mucho más breve, pero no fue así, en 3 años ya se demostró mi total y absoluta inocencia. La acusación es falsa o carente de fundamento. La consecuencia primordial que tuvo esa acusación, que de partida era falsa, o sea, no iba a tener un futuro judicial, y eso lo sabían quienes efectuaron la denuncia, la consecuencia inmediata que era posible prever por parte de quienes hicieron estas denuncias era que me iban a quitar las investigaciones. Hay comunicaciones precisamente entre aquel fiscal y el fiscal nacional de que esa era la consecuencia inmediata, de que me iban a sacar esas investigaciones. ¿Fiscal Moya? Fiscal Moya y el fiscal Abbott. ¿Lo acusó usted? Claro. ¿Y el fiscal Abbott es el superior jerárquico? Es el superior jerárquico, el fiscal nacional, o sea, quien tiene la autoridad, la potestad disciplinaria, o sea, quien puede suspenderme y quien tiene la facultad también en nuestra ley orgánica constitucional de asignar las investigaciones que tiene un fiscal regional a otro fiscal regional. Pues bien, ese efecto se produjo inmediatamente y ahí todas las investigaciones que tenía bajo mi cargo, como nombrar algunas, el tema de las listas de espera, los casos de encubrimiento en el interior de la Iglesia Católica, y otras más, digamos, de corrupción fueron reasignadas a otros fiscales regionales y estas fueron separadas, que es lo que en definitiva... ¿Desagregadas? Desagregadas y separadas, lo que produce desde ya y por ese solo hecho, primero una demora indiscutible en su tramitación, por cuanto además también se quitó a mi equipo de investigación, no solo a mí, o sea, un equipo nuevo, una demora y la desagregación sin duda produce un debilitamiento, o sea, en investigación penal, y eso está en la ley además, o sea, no se puede desconocer. En investigación penal, para que las investigaciones complejas fructifiquen y lleguen a resultados, se tienen que unir, no se tienen que separar. Es lo que hizo, por ejemplo, Sabachaguán con las investigaciones de financiamiento ilegal de la política, en las que ocurrió lo mismo. Recordemos que cuando asumió el nuevo fiscal nacional, se separaron. ¿Y Sabachaguán las había juntado? Él la había juntado toda en su persona y en aquella época había formado un primer equipo que estaba compuesto por Carlos, Gajardo, Pablo Norambuena y conmigo. Y todos teníamos una misma mano, un mismo control, una misma dirección. Si te fijas que sea el fiscal nacional el que esté a cargo, además tiene una mayor fiscalización. Puede que a un fiscal, alguien le haga una denuncia, a un ciudadano le haga una denuncia, diga, el fiscal es un corrupto. Bueno, puede tener puede generar ruido, pero que lo haga otro fiscal y también participe de esa acusación porque pide la remoción el fiscal nacional. Claro. Primero, me imagino que generará mucho dolor particular que sea un par, pero ¿qué efecto real tiene eso? Ese efecto real es un efecto mediático. Es un efecto mediático que es lo que se buscaba en un primer momento y de lo que se fue sucediendo después con el sinnúmero de investigaciones administrativas, porque no son solo las penales las que fui objeto, sino que este sinnúmero de investigaciones administrativas, lo que yo entiendo que buscaban era que tirara la esponja en un momento determinado, que renunciara, que también están las comunicaciones. ¿Usted la intención, de Moya y Abbott de favorecer a las personas que usted estaba investigando? No sé si favorecer, pero a ver,
para tener como lo narra opinión... usted, dice desagregar para que pierda fuerza la acusación, que usted tendría, me imagino, relativamente avanzada. Como ciudadanos, los que están viendo en su casa dicen, o sea, este fiscal que mañana se reinicia, después de haber sido declarado inocente por segunda vez consecutiva, me está diciendo a mí que Moya y que Abbott, cuando el señor que está aquí al frente los tenía a punto a lo mejor de una formalización, se los quitó. ¿A quién favorece eso? A los que iba a formalizar. Sí. Así lo entiendo yo, disculpe. Claro. Yo tengo sí, no, por supuesto. No, por eso le digo a aquellos ciudadanos que me están viendo que este fiscal al que miran es bastante responsable y en consecuencia yo no puedo meterme en la mente de ellos, es imposible meterme en la mente de ellos. Pero hay una consecuencia inmediata y esencial que ellos sí tenían en vista en un momento determinado. Y además que la intención, según se manifiestan, según los antecedentes de la investigación, que la que fui objeto, es que esperaban que yo renunciara. Pero yo no renuncié, porque la renuncia, aunque hubiese sido mucho más cómoda para mí, Matías. ¿Para qué querían que renunciara, Emiliano? Porque soy molesto. ¿Pero por qué era molesto? Fui molesto. ¿Molesto de qué? ¿Qué molestaba a usted? ¿Le caía mal? ¿Usted les caía mal? No creo que sea algo tan banal, digamos. Sí. Yo sé, yo es una pregunta ridícula porque no entiendo. ¿En qué les molestaba a usted, a Abbott y al fiscal Moya? Disculpe. ¿En qué les molestaba a usted? En aquello en que se me hizo la denuncia, en la forma en que yo llevaba las investigaciones. Eso ¿Por ser muy mediático? Quizás por ser muy mediático, porque precisamente esa es una de las grandes diferencias que yo tengo con el fiscal nacional, un tema de libertad de expresión. Yo creo que la Fiscalía es una institución que debe dar la cara ante la ciudadanía, explicar las razones por las cuales toma una decisión y toma otra. Es la medida que señala la Corte Suprema. La Fiscalía no tiene un control, dice la Corte Suprema, político, por lo tanto debe tener un control y un escrutinio público, por tanto sus autoridades, los fiscales regionales sobre todo, y el fiscal nacional, deben dar razón y explicar el motivo de sus decisiones. Y cuando hay un fracaso, por ejemplo, o cuando hay un éxito, que hablen feliz, y cuando hay un fracaso también, porque cosas como estos fracasos de la Fiscalía en juicio sirven para fortalecer a la misma Fiscalía. En el evento que existe un mea culpa y se mejoren los procesos, por ejemplo, disciplinarios, que en este caso me afectan a mí, pero también a otros muchos funcionarios que es bueno que sean protegidos. Los fiscales que lo acusaron a usted, lo acusaron puntualmente de intervenir en información de la Fiscalía, que usted le habría dado una orden a la secretaria, para que tomara datos de una causa por narcotráfico, y esos datos usted se los entregó a su hermana, porque el afectado era su sobrino. ¿Eso es efectivo? Eso no es efectivo, no. Yo no... En ningún caso de la acusación, ni lo que se acreditó, ni lo que yo reconocí, y lo que fue público, digamos, es que yo haya ingresado a una causa de droga. No, eso no es así. Eso habría sido delito. Y hay muchos casos que se están investigando. ¿Cómo fue para que quede claro? No, esto fue para que quede claro. Se me solicitaron ciertos antecedentes por parte de mi hermana para denunciar a mi sobrino, no para favorecerlo en ningún caso. O sea, se extrajeron ciertos antecedentes de la base de datos que se estimaba el día de hoy por el tribunal que no eran antecedentes secretos. ¿Eso usted lo hizo? ¿Es efectivo? Sí, es efectivo. ¿Y eso es irregular? Desde el día 1. A lo más es una infracción administrativa, pero no es una infracción, como lo ha señalado precisamente la excelentísima Corte Suprema, al rechazar la remoción, que amerite ese tipo de sanción. Y lo ha señalado precisamente los tribunales, que no es siquiera un delito. En consecuencia, acá tú tienes una investigación que lleva más de 3 años con respecto a una pena que estaba solicitando el Ministerio Público, una pena de suspensión de 61 días. En consecuencia, hay una desproporción que es manifiestamente evidente. Su hermana le pidió esos antecedentes de su propio hijo para hacer ella la denuncia contra su hijo. Así es. ¿Y la hizo? Esa denuncia fue hecha, también existe constancia, que fue lo que vio el tribunal, declaró mi cuñado, fue hecha entre OS7, señalando expresamente que tal día, en tal fecha y en tal hora iba a cometer un delito de tráfico de drogas, que no quería ningún beneficio para su hijo y que fuera sancionado, perseguido para que no cometiera delito en el futuro. Eso estaba en el expediente desde el día 1. ¿Eso lo sabía el fiscal Moya y el fiscal Abbott al momento de acusarlo a usted? Por supuesto que lo sabían. Y también lo sabía durante el desarrollo del juicio el fiscal regional Eugenio Campos, que me llevó a este juicio y estuvimos durante tanto tiempo, el juicio que se anuló, fuimos de nuevo y ahora afortunadamente hay una absolución que ya ahora es firme. Cuando una persona es absuelta por segunda vez en un juicio oral, ya no hay posibilidad de otro juicio oral. Precisamente lo que busca la ley ahí es evitar una persecución desproporcionada y arbitraria y eterna. Usted se reintegra mañana. ¿Tiene ganas de seguir o tiene ganas de limpiar su nombre? ¿Tiene ganas de... Ahora que ya tiene la absolución, ¿va a seguir en la Fiscalía o va a dedicarse al ejercicio privado de la profesión?
Yo creo que mi nombre está limpio hace bastante tiempo de la Corte Suprema. Desde ahí, desde ese rechazo de la remoción por parte del Pleno, es que esta pelea no es por mí. Esta pelea es precisamente para que la institución mejore. Esta pelea es precisamente una forma de visibilizar ciertos defectos de que adolece la Fiscalía, porque fíjate que en mi caso se ven varios de los peores errores o defectos que tiene la Fiscalía actualmente. Investigación excesivamente larga. Personas sujetas a medidas cautelares como una suspensión, cuando la pena probable es mucho menor a aquella. Una fiscalía sin control en el tema administrativo. Precisamente yo creo que puedo aportar desde el interior y espero que me permitan aportar desde el interior, trabajando con mis pares, los otros fiscales regionales, para mejorar esos aspectos. Porque los fracasos de la Fiscalía pueden servir para mejorar en la medida de que se haga una autocrítica, que eso es lo que yo echo de menos. Eso es lo que yo no he visto. He visto una fiscalía que no habla, he visto una fiscalía que está en un ostracismo y he visto una fiscalía que no reconoce errores. En la medida que reconozca errores, la gente va a confiar en la fiscalía. Si la gente confía en la fiscalía, vamos a poder combatir los actuales fenómenos criminales, como son el crimen organizado, por ejemplo. Emiliano, han pasado 3 años. Algunos dicen que ha cambiado la tipología del delito en Chile en estos 3 años. Me imagino que usted no está ajeno a la realidad, la debe seguir a la distancia. ¿Dónde va a poner los énfasis, las miradas, dónde va a poner los focos de la persecución penal a partir de mañana? Los focos de la persecución penal y el crimen organizado, solo uno, el que nos enseña la experiencia, que hubo en Estados Unidos en los años 60, en Italia en los 90, en Colombia, la plata, el dinero. Promover, hacer un llamado a los legisladores que por favor nos entreguen las herramientas legales, las leyes de extinción del dominio. Si el crimen organizado solamente se puede controlar en cierta forma atacando el dinero, quitándole los bienes, con las actuales herramientas legales no las tenemos. Hay una ley de extinción de dominio que está del año 2019, por favor que avance. De extinción de dominio, ¿en qué consiste esto? Esto se utiliza en Colombia bastante, que es una ampliación se embargan los bienes, por ejemplo los traficantes. Sí. Se le embargan los bienes no solo aquellos utilizados en la comisión de delito, que podría ser un lavado de dinero, sino que, por ejemplo, todos aquellos bienes de que ellos son dueños y no pueden justificar su legítima adquisición. Okay. ¿Y qué es lo importante ahí? Que se amplía esta figura. Lo importante ahí es que esos bienes luego se destinan a investigación policial. Por ejemplo, esas grandes mansiones de Colombia, los narcotraficantes, son escuelas de formación policial, por ejemplo. Se destinan además a la indemnización de las víctimas. Eso es lo que nos falta. Si esa es la única forma de controlar, está bien mandar muchos policías a un lado, muchos policías al otro, porque es efectivo hacer muchos allanamientos. Pero los traficantes son esencialmente sustituibles. El crimen organizado solamente se puede combatir atacando el dinero. Follow the money. Follow the money. Emiliano Arias, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Fiscal regional de O'Higgins se integra mañana al trabajo. Muchísimas gracias, Timothy. Muy buenas noches. Buenas noches.